Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita. Los 10 coches más robados de España en 2020. Hoy analizamos una lista negra que debes tener en cuenta a la hora de comprar un coche nuevo o de segunda mano. Aunque lo principal que debes hacer es procurar evitar exponer a tu vehículo a situaciones de riesgo. Aparcarlo en la calle debería ser la primera medida efectiva para evitar sustos. Un año más, los ladrones tienen claro que los coches viejos son los objetivos más interesantes, por lo que si aparcas en la calle un coche con más de 10 años sin sistemas de protección ante robos y presente en esta lista, deberás saber que corres un riesgo importante. Según un estudio del comprador de seguros Acierto.com, durante los últimos meses el 80% de los robos se han concretado en turismos, especialmente en aquellos con una edad superior a los 10 años. Hay que tener muy presente que los vehículos robados tienen todos algo en común. Son viejos y son populares. ¿Casualidad? Para nada. La mayoría de los robos que se realizan en la calle por ladrones, no siempre demasiado profesionales, se producen en vehículos populares con una gran demanda, tanto en el mercado de segunda mano como especialmente en cuanto a recambio se refiere. Muchos de estos vehículos tienen más valor vendidos por piezas que enteros. Si piensas en el mercado de segunda mano, tanto en España como en otros países, los coches que estás a punto de ver son tremendamente populares. De ahí que también sean los coches favoritos para los ladrones. Son vehículos en su mayoría con bastantes años encima y que tienen buena salida tanto en países de Europa del Este como en el norte de África, principales destinos de los coches robados en España. ¿Cuáles son los coches más robados en España en 2020? Atento a la lista que te presento a continuación. Primero, SEAT Ibiza. Es un clásico de esta lista y no me extraña. Es uno de los coches más populares de España y en muchos casos suelen dormir a la intemperie. Cualquier SEAT Ibiza con unos cuantos años encima tiene una tecnología de protección antirrobo limitada, por lo que no es de extrañar que sean objetivos de los ladrones, populares en Europa del Este y para recambios. Peugeot 206. ¿Quién no recuerda con nostalgia al Peugeot 206? La firma francesa es una de las marcas europeas más populares en el Magreb y es que su fiabilidad es muy alta. El 206 es un coche muy fácil de robar, todavía popular en las calles de nuestro país y con un diseño muy chulo. Ojo, especialmente con las versiones más deportivas como el 206 RC. Tercero, Citroën Xsara. El Citroën Xsara fue uno de los compactos más populares de su tiempo y hoy en día es un carro que se puede robar muy fácilmente. Todavía existe un gran número de ejemplares por las calles y también es un carro duro y fiable, con buena salida en otros mercados. Renault Megane. Lo mismo ocurre con el Renault Megane, un coche popular hasta decir basta. Incluso la primera generación de este mítico compacto es popular en el norte de África y es muy interesante para recambio en varios países de Europa, entre ellos en España o Francia. Quinto, Volkswagen Golf. Un Golf es un Golf y su reputación es incuestionable. Por eso es un coche que tiene mucha salida en el mercado de segunda mano, por lo que es un caramelo para los ladrones de coches. Especialmente atractivos son la cuarta y quinta generación, con sistemas de protección antirrobo poco eficaces. Sexto, BMW Serie 3. El BMW Serie 3 es también uno de los coches que siempre están en la lista de los coches más robados de España. Especialmente sensibles son las generaciones un poco antiguas, especialmente los E36 y los E46. Son duros como rocas y estéticamente impecables. Sin duda de los mejores Serie 3 de la historia. Su protección ante robos es escasa, mejor evitar que duerman en la calle. Séptimo, SEAT León. En España el SEAT León es uno de los coches más vendidos, generación tras generación.
Por eso no es raro que sea también uno de los principales objetivos de los ladrones que no quieren llamar la atención. También es un modelo atractivo para vender por piezas para recambios. Octavo, Citroën C4. El sucesor del Xara también forma parte de la triste lista y el motivo es exactamente el mismo que el de su antecesor: popularidad. Mucha demanda de recambios, especialmente en España y Francia. Y además el C4 es un coche bastante demandado en ciertos mercados del norte de África. Noveno, Volkswagen Polo. El Volkswagen Polo, especialmente en su tercera y cuarta generación, es un coche muy interesante para los ladrones. Un coche sencillo con componentes bastante valorados y con una buena salida de diferentes mercados, especialmente en los de Europa del Este. Un coche que nunca pasa de moda, tampoco para los ladrones. Décimo, Audi A4. En todas sus generaciones, pero especialmente en las versiones B5 y B6, es un coche muy atractivo para los ladrones, de gran calidad y con mucha demanda en Europa del Este. Es un sedán popular en nuestro mercado, con un valor de mercado bajo y que muchas veces duerme en la calle. Un caramelito para los amigos de lo ajeno. En definitiva, parece claro que los coches más antiguos y populares son los más propensos a ser robados. Los motivos están sobre la mesa. Pero si tu coche no está en esta lista, no te confíes, especialmente si tienes carros de marcas muy valoradas en el mercado de ocasión como Toyota, BMW, Audi, Mercedes o Land Rover. También son objetivos muy valorados para los ladrones de coches.